como yo he hecho la mía, diseñarla. Claro, claro. Vos diseñaste esto de las cámaras cuánticas de biorregulación energética pleyadiana, ¿no? Sí, ¿Querés sí, contar un poquito antes de empezar con el tema de qué se trata? Porque sí. te juro que hay como una, hay gente, hay un montón de gente, porque cada tanto le mando mensaje a Trixie, digo, ay, otra vez me volvieron a preguntar por las camas Macbeth. Hay como una confusión ahí. Hay una confusión. O sea, lo que yo hago no tiene nada que ver con las camas Magnet. No tiene nada que ver. Porque yo lo que Okay. muevo solamente es energía holográfica y en los cuerpos holográficos del ser humano. Trabajamos en esos campos, en esas dimensiones elevadas y bajamos las energías hacia la fisicalidad. No hay que olvidar, no hay que olvidar que la realidad se diseña en los campos y en las estructuras metafísicas superiores, en concreto en las pares, es decir, la realidad que se diseña en tercera dimensión se diseña en la cuarta dimensión. La realidad que se diseña en quinta dimensión se desarrolla, si quiere, en la sexta dimensión. Y así sucesivamente. Entonces, hay que tener en cuenta que la psique del ser humano está en esa posición de esta cuarta dimensión de pensamiento holográfico. Si accedemos ahí, es cuando empecemos a bajar las energías auténticas que nos van a llevar a ese bienestar personal. Todas las enfermedades, el 90% de las enfermedades o patologías más o menos graves o más o menos importantes o leves, antes se crean en la psique. Esto es ciencia. Lo que digo es ciencia, no tiene nada de misterioso. Los médicos ya lo saben. Cuando hay un problema en la psique, hay una demostración física o en la piel, o en el corazón, o en el páncreas, o en el hígado, el riñón, el sistema parasimpático, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces con la cámara cuántica se ha podido reajustar estas patologías porque se fabrican en la psique, se fabrican en esa dimensión, ¿no? Y lo que hacemos es bajar esa perfección energética, acoplarla para regenerar esos campos cuánticos que tenemos. Entonces, ¿qué campos son los que estamos regulando cuando accedemos a una cámara cuántica pleiadiana? Primeramente ajustamos el volumen. Todos tenemos un volumen. Cuando digo, ¿tenemos un volumen? Sí. Tenemos un ruido, un sonido que nuestro oído no lo permite escuchar, pero nuestros hermanos que están en dimensiones más elevadas sí que nos escuchan. Ese sonido yo lo marco de un 0 a 10 y en función al nivel, siendo el 0 el más bajito y el 10 el más máximo, se mide la salud energética de la persona. Si tiene vitalidad o si no tiene vitalidad. Por ejemplo, un niño de 4 o 5 años, que su poder de antioxidantes es maravilloso y no está nada acidificado, pues suele tener un volumen entre 8 a 10. Entre 8 a 10, casi el máximo. Y es un niño que juega la pelota y se va al colegio, y luego hace karate, y luego viene y juega otra vez la pelota, y se come el bocadillo corriendo con la mamá. Mamá viene y le dice, nene, comete el bocadillo, pero no se ha comido el bocadillo, pero sigue pegando a la pelota. Y el chaval se va a dormir cansado, pero al día siguiente a las 8 de la mañana se va al colegio revitalizado. Si nosotros con nuestra edad tuviésemos que hacer lo que hace el chaval, teníamos una resaca de una semana. No podíamos levantarnos al día siguiente ni para ir a trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí nuestro volumen a lo mejor está en 5, está en 4, ¿sí? Claro. O sea, y eso lo que hace, una de las cosas que hace la cámara cuántica es esto, es regular el volumen de esta energía del campo cuántico del ser humano. Luego medimos el campo áurico. Es decir, hay que tener en cuenta que todos tenemos un campo áurico, que es nuestro campo electromagnético. Uno lo tiene muy pegadito al cuerpo, otros puede ser que lo tengan a 80 centímetros alrededor suyo, otros a 2 metros, otros a 4 metros alrededor. Hay que pensar que el campo áurico es tu burbuja de seguridad para que otras energías no traspasen esa valla de seguridad, ¿sí? Cuando llegan a ese campo, se calcinan, se destruyen etéricamente. Esto también es ciencia,
no es nada mitológico, esto está demostrado, es decir, piensa que actualmente aquí en la Comunidad Económica Europea hay unos sistemas de control de calidad de bacterias, sobre todo en la alimentación. Entonces, aquí han puesto como sí o sí un sistema electromagnético de vibración que todos los alimentos en los almacenes de embalaje y de transporte pasan por una especie de cámaras gigantescas de rayos X vibracionales que le meten una frecuencia tal que calcina la bacteria y el virus. Cuidado que lo que digo es muy importante. Es decir, hay documentación ya en internet que hablan de este asunto. Es decir, un científico hace unos años se dio cuenta que mientras que estaba viendo un virus en una probeta a través del microscopio, le aplicó unas pequeñas corrientes eléctricas muy pequeñas de medio voltaje o de un cuarto de voltaje y vio cómo esa bacteria se calcinaba y moría. Tan sencillo como eso. Y el científico dijo, wow, esto es maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo refuerzo el campo áurico, ¿qué pasa? Que cuando viene esa energía se queda electrocutada y no pasa. No, a veces hemos oído hablar de que hay personas que tienen, digamos, agujeros que entran por sus campos, ¿vale? Lo que hacemos es tapar y compactar esos agujeros, esas digamos, líneas que permiten entrar a estos virus. Aquí en concreto, normalmente hay empresas que los trailers de alimentación, cuando van a las cadenas a repartir, los trailers los ponen dentro de una cámara rectangular donde meten el camión. Claro, el conductor tiene que salir de esa caja porque si no lo fríen. Entonces, esa especie de caja cuadrada se mueve por encima y alrededor del camión, dándole esas vibraciones de frecuencia. ¿Para qué? No es por gusto, no es por rayos X que quieran ver la mercancía. Están matando todos los virus y bacterias posibles de esa alimentación. Ajá. Se me ocurren unas cuantas cosas para quemar ahí. Claro, claro. Entonces, eso es lo que muchas personas pues aún no lo saben, ¿no? Que un campo en el cuerpo humano, un campo electrónico bien compactado y grande, es una garantía de salud. Claro. ¿Sabes qué medía el campo áurico de Jesús cuando vino aquí, como humano? No. 14 kilómetros. Wow. 14 kilómetros. Bueno. Era su campo. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es muy importante. Yo muchas veces, cuando he hecho sesiones de terapia individuales, yo ya veo cómo están sus campos, ¿no? Si está pequeñito, si está grande, y siempre se intenta mejorar. Otra de las cosas que también se analiza en la cámara cuántica pleiadiana es el color áurico, el color que tiene ese campo electrónico. Como estamos trabajando con energías, a mí solamente me interesa el blanco, que es el energético. Entonces hay personas que lo traen con un color gris, claro, o con un color oscuro. Entonces intentamos subir ese color de pureza al blanco para sanear todo esto. ¿Qué otras cosas se analizan en la cámara cuántica? Pues se analizan todas las emociones. ¡Wow! Las emociones psíquicas, se analiza la fisicalidad, lo etérico. Entonces vemos cómo están las emociones para ajustar. Son campos etéricos que componen toda nuestra alma. Entonces, esas mónadas, que son capas y capas de campos áuricos electrónicos, si están desajustados, es como si te vieras el espejo doble, ¿no? O distorsionado. Lo que estamos intentando es compactar todo esto para que sea uno. Ya lo decía Platón, mens sana corpore sano. Es decir, uno puede tener una perspectiva o unas buenas intenciones de avanzar a nivel espiritual, a nivel de su conciencia, de expandirla, pero si tu físico no te acompaña, fastidias. Es que se hace muy eterno, se hace tedioso, ¿no? Es decir,
mi mente, mi psique sí que quiere, pero mi cuerpo no me acompaña. Entonces, a raíz de ahí, de mis terapias, cuando hago terapias como lector de registros acásicos, me daba cuenta que había muy buena intención por parte del cliente, pero notaba que su salud era precaria. Y entonces ahí había un hándicap ahí muy importante. Y entonces esto lo consulté con mis hermanos mayores y dijeron, claro, evidentemente, es que todo va a una, hay que coordinarlo todo, hay que reorientarlo. Y entonces lo que hice fue bajar una tecnología pleiadiana de anillos cuánticos, donde se sitúan dos anillos, uno arriba en la cabeza y otro en los pies, y los anillos van funcionando a unas velocidades inversas, programadas en función al estado psicoemocional y mental del cliente. Da igual que se haga la terapia individual o se haga grupal. La cámara cuánticamente es capaz de identificar la frecuencia de cada uno, y como la cámara lo que ve no es un cuerpo físico, como lo vemos tú y yo ahora, lo que ve es un cuerpo energético, ¿sí? Claro. Y está viendo las fisuras electrónicas donde tienen las fugas electrónicas de energía, está viendo qué órgano interiormente le falta energía o no le falta energía o está un poquito desacoplado, y todo eso se va ordenando también en un perfecto baile de sincronía de luces, para que incluso todo lo que es el sistema nervioso y el sistema parasimpático y todo el sistema endocrino empieza a trabajar con una energía más adecuada en lo posible, siempre en lo posible, al estado psicoemocional del cliente. ¡Qué maravilla! ¡Qué bello! O sea, no te voy a preguntar cuánta terapia necesitará cada uno, porque me imagino que dependerá de cada situación, ¿no? Cada persona. Hay personas que a lo mejor necesitan 2 o 3 terapias y otros con una tiene suficiente. Mira. Y además no se puede repetir hasta que no pasen de 30 a 40 días, porque la máquina etérica se queda trabajando en el cliente durante como mínimo 30 días, las 24 horas del día, reajustando todos sus campos. Perfecto, qué bueno, o sea que tiene un efecto como residual de muchísimo tiempo, qué bueno. Sí. El cambio lo hace de una forma progresiva para que esas nuevas energías que el cuerpo físico está tomando sea de una forma amable. Ok. Tuve la sensación mientras hablabas que estos agujeros que hablabas antes de energía, como si se fueran como reparando, restaurando, ¿es posible? Sí. Fisuras se van tapando y compactando, sí. Okay. Pero es que además, no solamente estamos hablando del color de campo electrónico o del tamaño, sino que además estamos aumentando la potencia. Es decir, hay personas que a lo mejor tienen de 0 a 10, tiene una potencia, su campo eólico de 2, y entonces el sistema analiza qué potencia le vamos a subir que él pueda aceptar. O sea, no basta con decir, oye, te voy a dar al 10. No, tranquilidad. Tranquilidad. A lo mejor su campo eólico le permite subir a un 5. Claro. Hay a otros que le suben a un 10 o a un 8, dependiendo de la potencia física del cliente. Pero también se le regula la potencia, que esa potencia es lo que hace que cuando vengan esas energías que vienen, que están en la atmósfera, que están en la casa, cuando lleguen, hacen que se queden calcinadas y pegadas y se quedan como, ¿sabes? Como las cenizas de un cigarrillo. Ajá. Así, y caer, así se quedan cuando vienen, de una forma etérica. Maravilloso. Qué bello, qué bello. Bueno, Azrael, comenzamos con este tema. ¿Por qué cuesta tanto iniciar con el despertar de la conciencia crística? Pero acá Caro te estaba haciendo una pregunta. Dice, yo confío en el plan. Eso sin mínima, no sé qué será. Sin mínima tela de duda. Pero sí observo que parece que la agenda oscura avanza. Ya no es así, ¿verdad? Sí, la agenda oscura sigue avanzando, sí que avanza, sí. ¿Avanza o creen que avanza? Porque hay momentos que yo creo que creen que siguen
Con lo de No, ellos. no, ellos siguen en su plan, ellos siguen en RQTR, como en su fiesta, como si no pasara nada. Esto dicen, aquí no pasa nada, aquí se va a hacer lo que nosotros digamos que se va a hacer, ¿sí? Pero están tan ocupados en su historia, en sus agendas, que claro, no tienen tiempo para más, porque es que se les amontona el trabajo, se le complica mucho el panorama planetario. ¿Por qué? Porque ahí hay muchas personas que están despertando a unos niveles mucho más elevados y Claro, con unas sincronicidades muy potentes y cada día más gente empieza a cuestionar pues, todo lo que está pasando aquí. le estamos complicando la vida, digamos. Sí, le estamos Ok, complicando la vida, pero además, afortunadamente, muy bien. ok, excelente. Le estamos complicando la vida muy bien. Sí. Ok, maravilloso. Acá Verónica te pregunta, a ver, feliz día, gracias maestros. El paciente, ¿puede ver físicamente esa cámara o sentirla? Sí, cuando entran en el proceso, porque lo que yo hago no es una meditación, es un viaje que propongo guiado. Entonces, normalmente el 90% de las personas que están en esta terapia lo ven todo muy bien. Ven los anillos, ven cómo se mueven, ven los efectos, ven el reencuentro con su yo holográfico, porque también un reencuentro con su yo holográfico. Maravilloso. Luego hay, después de la terapia, porque la terapia suele durar entre 60 y 90 minutos, o sea que no son cosas, no es poca cosa. Entonces, como se está en un estado de reposo, pues una vez que se ha completado, hay varias fases, hay 3 fases. La primera fase hay una serie de cosas que suceden, hay una segunda fase que también sucede, y luego la última fase es el reposo, ¿sí? Ya donde ya se queda la persona bien, ¿no? Ahí relajadita. Okay, descansando después de toda esta terapia que Sí. hicieron. Ok, perfecto.